Hola hermano, buenos días. Hoy ya estamos el día 25 de nuestro tiempo de sustento. Estamos miércoles 6 de mayo y queremos seguir nutriéndonos de la palabra, queremos seguir sustentándonos de la palabra. Hoy quiero que me acompañen por favor al libro de Mateo, al capítulo 14 del libro de Mateo. Vamos a ver unos cuantos versículos sobre el famoso evento de Pedro cuando anduvo sobre las aguas. Creo que todos conocemos por demás la historia. Muchas veces nos enfocamos en cómo Pedro le faltó la fe, ¿no? O sea, nos enfocamos más en cómo Pedro falló, pero no nos enfocamos en algo que quiero que hoy notemos de una forma muy especial. Así que en Mateo capítulo 14 voy a leer versículos 26, 27 y 28. 29 también, 26 al 29. Dice la palabra: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué estaba pasando? Jesús los mandó al otro lado de la ribera y él se quedó orando. Él sabía que iba a venir una tempestad en esa barca. Sin embargo, aún así los envió. Yo pienso que había una lección, ¿no? Como dijimos ayer, hay lecciones que a veces nosotros aprendemos y tenemos que pasar ese poquito de temor, sabiendo que el Señor está en control, ¿no? O sea, de hecho, yo pienso que Jesús estaba hasta orando por ellos. Ahora, esa es mi opinión personal. Mientras Él oraba en tierra firme, ellos estaban enfrentando una tempestad. Pero la palabra nos enseña que Él decidió ir. Y Él no tenía una barca para ir, así que se fue caminando sobre el agua. Ellos se aterraron porque pensaron que era un fantasma cuando lo vieron, ¿no? A medianoche, porque era aproximadamente 3 de la mañana. Y dice la palabra, este versículo 26, que ellos se turbaron y dijeron un fantasma y dieron voces de miedo. No sé cómo habrán sido las voces de miedo, ¿no? Pero dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero entonces Él les da la confianza de que es Él. Ellos igual, yo no pienso que con estas palabras de Jesús ellos se calmaron al 100%, todavía estaban un poquito quizás alterados, ¿no? Nerviosos, por decirlo menos. Y dice la palabra que Pedro interviene, ¿no? Y Pedro le da un desafío a Jesús y le dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiero que noten algo, para ir directamente al grano. Jesús no fue donde Pedro a decirle: ¿quieres caminar sobre las aguas? Entonces, vamos, yo te acompaño paso a paso. A veces nos gustaría que fuera así. A veces nos gustaría que el Señor nos mime y nos engría, pero eso produciría en nosotros solamente una falta de esfuerzo. Eso produciría en nosotros solamente que nuestros músculos se atrofien. Eso produciría en nosotros que nuestra fe no se ejercite para nada y que nuestra obediencia no sea más que una obediencia fácil. Pero ¿dónde están los retos? Pedro le dijo: yo quiero que si tú eres Jesús, yo quiero que yo caminar sobre las aguas hasta donde estás tú. Y Jesús le dijo: bueno, está bien, entonces comienza a caminar. Y Pedro empezó a caminar. Dice la Biblia que él empezó a caminar. Jesús no lo ayudó, Jesús no le dio la mano, porque Jesús sabía que él podía. Ayer hablamos sobre los sacerdotes, ¿no? Ayer hablamos sobre la importancia de que tenemos que dar los primeros pasos. Y hoy estamos hablando exactamente de lo mismo, solamente desde tomando el ejemplo de Pedro. Porque Pedro empezó a caminar. Él empezó a hacer algo que ninguno de los discípulos hizo. Y yo creo que Dios te está retando a ti, ahí donde estás, a hacer algo que nunca antes has hecho y que otros no han hecho. En tu fe, en tu obediencia. Algo que quizás la gente diría: no, eso no se puede. Pero tú sabes que sí se puede, porque tú, como Pedro, has oído las palabras de Jesús que te dijeron: ven sobre las aguas. Y la palabra dice que él empezó a caminar sobre las aguas. Jesús no le dijo: mira Pedro, como es la primera vez, voy a llevarte sobre los hombros. Así que me acerco a ti, ¿no? Súbete y vamos caminando, ¿no? Yo camino y tú sobre mis hombros y poquito a poco vas poniendo tus pies. No, no es así. A veces
Hay hermanos en la iglesia que tienen suficiente tiempo en la fe como para saber que ya es tiempo de que caminen solos. Pero aún así se han acostumbrado, o se han mal acostumbrado, o los pastores los han mal acostumbrado a que siempre tienen que ser cargados. Cuando un niño es cargado siempre, no aprende a caminar. Es así de simple. Cuando a un niño no se le presenta retos, no desarrolla ni inteligencia ni habilidades. Y en la fe es exactamente igual. Esta es una palabra, quizás hay algún pastor mirando esto. Haz que tu gente aprenda a caminar. Deja que ellos se esfuercen por sí solos. No les hagas todo, porque no es bueno. Rétalos. Dales palabra. Llénalos de fe, de esperanza, de nutrición en la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Pero rétalos. Rétalos para que ellos sean fortalecidos y puedan avanzar aún más allá de lo que ellos pensaban. Porque no se trata de cuánto yo creo que yo pueda hacer. Se trata de cuánto Dios sabe que yo puedo hacer. Y es una gran diferencia. Porque si yo voy a guiarme en lo que yo puedo hacer, al final voy a estar en una posición de pasividad. Porque digo, no, esto es peligroso, esto es riesgoso, esto no lo puedo hacer, esto es imposible, nadie hace esto, nunca lo hice. Y al final no hacemos nada. Pedro dio el primer paso. ¿Conoce Jesús nuestras limitaciones? Por supuesto. Jesús dio la palabra, Pedro solamente tenía que obedecer. Jesús nos ha dado la palabra y quizás tienes una palabra específica, particular para tu vida en este caso. Quizás es una palabra en donde tú debes orar por tu familia, compartir con tus familiares inconversos, hablar con esa persona con la que no te lleva bien. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que cuando Dios habla, nosotros obedecemos. Y por supuesto, Jesús conoce nuestras limitaciones. Y yo creo que justamente es por eso que Él quiere que nosotros demos esos primeros pasos. Él conoce hasta dónde podemos dar, sí. Él conoce cuánto podemos dar aún más que nosotros mismos, más que tú. Y por eso es que Él te dice que tú puedes dar estos primeros pasos sobre el agua. Por eso es que le dijo a Pedro, Pedro, tú puedes. Yo te conozco mejor que tú, más que tú. Y podemos, tú y yo, dar nuestros primeros pasos en obediencia, creyendo y confiando en su palabra. Pedro no habría podido caminar sobre las aguas si no hubiera dado el primer paso. Piensa en esto, medítalo un poco. ¿Cuántas cosas Dios tiene preparadas para nosotros, pero no las veremos hasta que no demos nosotros el primer paso? Es una súper pregunta. Lo dejo ahí para que lo oren y lo inquieran delante de Dios y le digan, Señor, ¿de verdad qué tienes planeado para mí? Y quizás mi falta de obediencia y de fe están privándome de ese destino. Ayer hablamos sobre el río Jordán, que no se hubiera detenido si los sacerdotes no se hubieran mojado los pies en ese primer paso. Aún si das el primer paso en obediencia por fe, quiero decirte algo que lo entendemos por la vida de Pedro. A veces damos pasos en obediencia y funciona, pero después parece que nuestra fe nos falla, trastabillamos, pero ¿sabes qué? Si tú has dado ese primer paso en obediencia, no te vas a morir ahí. Pedro dio su primer paso en obediencia y luego empezó a hundirse porque vio las olas y demás, ¿no? Pero su primer paso fue en obediencia. Por lo tanto, Jesús tuvo que rescatarlo. Jesús tuvo que levantarlo porque Pedro actuó en obediencia. Jamás tú y yo seremos abandonados por Dios si actuamos en obediencia. Jamás tú y yo Jesús nos dará la espalda si es que hemos hecho algo que Él nos ha dicho que hagamos y a mitad de camino fallamos, porque todos fallamos. Porque ya hiciste lo que debías hacer, que es dar el primer paso de obediencia. Así que si diste el primer paso de obediencia, en el caso de Pedro, lección aprendida. La siguiente lección para Pedro era cómo perseverar en la fe, ¿no? Que es otra lección. Ese es el capítulo 2, ese es el grado 2, ese es el otro nivel. Pero el primer nivel él lo pasó, y lo pasó con honores. ¿Por qué? Porque dio pasos
de fe y obediencia sobre las aguas. Después dudó, sí, ese es otro tema. Esa es lección 2. La lección 1, aprendida, aprobada. La palabra es clara y voy a leer un pasaje que todos conocemos. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así que, dice la palabra, ¿cuándo? No me voy a extender porque yo quiero que estos tiempos de sustento sean breves, sean puntuales, sean desafiantes. Pero Isaías dice, cuando pases por las aguas. O sea, vamos a pasar, tenemos que pasar por las aguas para poder ver que no vamos a ser anegados. Tenemos que pasar por el fuego un poquito para poder ver que no seremos quemados. Así que da ese paso de obediencia, el Señor te dará la victoria, pero no esperes que suceda algo grande si tú no das ese primer paso de fe. Amén.